Esta historia no tiene nada de paranormal, pero pasa y resulta que a veces las historias más horribles, los sucesos más tenebrosos, no necesariamente tienen que tener nada de paranormal. Tal es esta historia, que es real como la vida misma, y que sucedió durante los años 90. Fue la comidilla de muchos medios de comunicación, mas sin embargo se hizo todo lo posible para que no saliera a la luz. Y todo esto fue debido a que la naturaleza de lo que están a punto de escuchar es tan perverso, tan mórbido, que le hace replantearse a uno incluso su propia fe. Esta historia empieza en un asilo para enfermos mentales, muy grande, no tiene nada de tenebroso, no es un lugar extraordinariamente antiguo, como muchos podrían pensar, es bastante normal. En él está un chico, un adolescente, se ha tratado de suicidar varias veces. Sus padres, pertenecientes a una familia pudiente, lo internan en este sitio bajo la promesa de que van a hacer lo posible para mejorar el estado mental del chico. Este muchacho se consigue a un amigo, una persona que está muy enferma. De hecho, no se puede decir realmente que sea su amigo, pero hace lo que nosotros a veces esperamos más en un amigo. Nos escucha con mucha atención. Parece un impedido mental, parece una persona a la que se mal llama retardado, pero la doctora y los enfermeros, felices de que hay alguien que le presta atención a este chico que es muy callado, le aseguran a nuestro muchacho que él no tiene ningún impedimento mental. Es una persona que se la pasa todo el día en una esquina, totalmente callado, viendo hacia abajo y abrazado a sí mismo. Parece que sufriera algún problema mental. Y de hecho es posible que lo haga. Pero lamentablemente incluso los profesionales saben tan poco de él como los propios pacientes. Cuando alguien le habla, lo único que hace es asentir con la cabeza, mansamente, nunca haciendo contacto visual, siempre viendo al suelo. El chico suicida comienza a hablarle todos los días y se desarrolla un lazo, por lo menos de su parte hay un lazo. Este muchacho es algo narcisista, le gusta hablar mucho de sí mismo. Es una de esas personas que a veces agobia a las demás, de tanto que habla de sí mismo, de sus propios problemas, de sus propios inconvenientes, de sus propios sueños, de sus propios anhelos, de todas las cosas que quiere. Y se encontró a la persona perfecta, a alguien que no habla, que no contesta, que solo asiente mansamente con la cabeza, sin mirar a los ojos, viendo siempre al suelo. Le cuenta su vida, le cuenta todas las anécdotas habidas y por haber, le habla incluso más que a los propios doctores, y estos por su lado están encantados, porque este chico
muestra una gran mejoría al tener a alguien que simplemente lo escuche, a un receptor eterno. Tanto es así que incluso los ponen en la misma habitación para compartir. Y además está decir que cada vez que este muchacho quiere desahogarse, o cada vez que quiere sencillamente hablar y desahogar todas esas cosas que jamás pudo decir con nadie más, en toda la confianza del mundo, lo puede hacer con este muchacho, que insisto, solo asiente. El chico no trató de suicidarse en más de 6 meses. De hecho, había una mejoría muy notable en él. Y huelga decir, por ciertas leyes en lo que respecta a sanatorios mentales, que la gran mayoría de los pacientes no están internados en contra de su voluntad, están internados por propia voluntad. Y ese era el caso de este chico. Podía irse en cualquier momento y de hecho su momento para irse estaba cerca, pero si lo había demorado era porque le gustaba mucho estar con su amigo, en quien podía confiar y con quien hablaba muchas horas al día. Por lo tanto decide iniciar una campaña, una guerra personal, una misión, que era convencer a los demás doctores que este muchacho de nombre Arthur, que tiene una actitud muy parecida al autismo, pero que según los doctores no es autista, no debería estar ahí tampoco. Sí, a simple vista se ve que no es una persona normal, pero tampoco debería estar en un asilo, no era sano. Y empieza a hablar con el doctor todos los días, intentando convencerlo de esto, intentando convencerlo de que Arthur debería regresar a su casa, convencerlo de que Arthur no tiene un lugar en un sanatorio, que no lo está haciendo bien, le está haciendo mal, que debería conocer al mundo, que sí, que quizá nunca pueda abrirse con el mundo, que quizá nunca pueda salir de su sí eterno, tanto vocal como asintiendo con la cabeza el 99% de las veces. Habían desarrollado una relación tan hermosa, o por lo menos el chico que hablaba tanto, así lo hacía ver, que logró convencer al médico de cabecera. Este habló con la junta y dijeron que Arthur no tenía por qué estar más en este asilo. Así que firmaron sus papeles de salida y le dieron un plazo de 1 semana más para estar en el asilo, pero que entonces tendrían que ir a buscarlo forzosamente sus representantes. El chico se queda encantado, sintió que cumplió una de sus mejores misiones personales en la vida, y antes de que Arthur se fuera, él no se fundía antes, esperando a que su amigo se marchara primero. Le hicieron fiesta de despedida, todo bellísimo. Entonces el chico le entrega un papel a Arthur, en el que está escrito su teléfono, su correo electrónico e inclusive su dirección. Y le dice: yo sé que tú nunca hablas, yo sé que tú nunca te expresas, yo sé que la gran mayoría del tiempo estás en tu propio mundo, pero significaría mucho para mí que algún día te manifestaras o que algún día te animaras a escribirme. Abrazó muy fuerte a Arthur y lo dejó ir. Y él se fue también para su casa. Los siguientes días fueron espectaculares. Era como si nunca se hubiera tratado de suicidar, como si nunca nada malo hubiera pasado. Va de fiesta una noche y llega a eso de las 4 o 5 de la mañana. Había bebido algunas copas, pero se podía mantener muy bien. No estaba completamente borracho. Abre la puerta de su casa, está todo en silencio, pero ve algo extraño en el comedor de la casa. Su madre, su padre y su hermana menor han sido asesinados. De buenas a primeras se ven como simples cuerpos miserables tirados en el suelo, pero él sabe muy bien quiénes son. Es la fuerza de la experiencia. Cualquier otro que los hubiera conocido
no los habría reconocido, porque tenían sus cráneos molidos con algún objeto contundente, una y otra y otra y otra vez, al punto en que había sangre por todo el suelo, al punto en que se veían sus cabezas desfiguradas a simple vista. Al chico le da un ataque de pánico, pero junto antes ve una figura conocida ahí en la oscuridad. Ustedes saben muy bien quién era. Era Arthur, por supuesto. Y lo único que hace, también amoratado por el combate que tuvo que librar y lleno de sangre que no era precisamente suya, se acercó lentamente a este chico, extendió su brazo y le dio en la mano el mismo papel que él le había tendido, con su número de teléfono, su dirección y su correo electrónico, pero con un mensaje adicional en el reverso de la hoja, escrito en un tipo de letra con una caligrafía muy básica. Y decía lo siguiente: todas las personas de las que siempre te quejaste, ¿estás feliz? Esta historia se remonta al año 1997. El internet no estaba tan desarrollado como hoy, pero ya mucha gente lo tenía en casa, tenía el privilegio de contar con la red. En ese entonces, los foros de internet no eran precisamente como los conocemos hoy día. Habían grupos de toda clase, incluso un chat muy popular en aquel entonces que se llamaba Mirk. En el Mirk se creaban grupos, y la persona que relata esta historia dijo que había abierto uno para sus amigos. La voz se fue corriendo, el internet se fue popularizando, y no fue sino hasta 1998 que el grupo de chat que él había creado contaba con muchos de sus amigos de la infancia, que se habían desperdigado por todo el mundo y que ahora tenían una manera de conectarse, de contactarse. Acuérdense, no había Facebook en esa época, por lo tanto era un modo bellísimo en que uno podía hablar con sus amigos, con sus conocidos de la infancia, para ver qué había sido de sus vidas, esos rostros del pasado, de nuestros más tiernos años. Y comenzaron a hablar sobre la escuela, sobre los profesores, sobre el barrio, sobre viejas anécdotas. Pero más temprano que tarde, uno de los compañeros trajo a colación un tópico. ¿Alguien se acuerda de Candle Cove? Candle Cove, que significa, a grosso modo, vela en la costa. Era un show infantil de marionetas que se transmitía en los años 70. O por lo menos así lo explica la persona que relata esta historia. No tardó en recibir réplicas de personas impresionadas al darse cuenta de que todos lo habían olvidado. Habían olvidado el viejo show de Candle Cove. Habían olvidado ese programa tan extraño que se transmitió solamente en 8 episodios. ¡Wow! Lo felicitaron por su excelente memoria. ¿Verdad? ¡Wow! ¿Verdad? ¿Verdad? Candlecom, ya me acuerdo. ¿Ustedes nunca han sentido eso con viejos recuerdos? Bueno, ellos lo estaban sintiendo. Y comenzaron a hablar. Y ese simple tópico de recuerdos se hacía cada vez más largo, porque rememoraban detalles del show. Primero, que era muy viejo, ya establecimos. Uno dijo que era del año 72, pero después una chica lo corrigió, no, era del año 71. La tecnología era muy básica y los muñecos tenían formas muy mórbidas, muy aterrorizantes.
Los hechos se desarrollaban en un barco que era del protagonista, que se llamaba The Laughingstock, o sea, el hazmerreír. Los personajes eran muy pintorescos, pero cada uno era más horrible que el otro. Y los efectos especiales, por supuesto, pésimos. Se veían las cuerdas de los muñecos. Recuerdan que el barco El Hazmerreír tenía vida propia y tenía unos ojos negros. Y tenía un rostro que era nada menos que horrible, aterrorizante. Y que de vez en cuando abría la boca y decía: métanse dentro de mí, tienen que ir adentro, tienen que llegar profundo, tienen que llegar profundo. A muchos no les sentó bien acordarse de eso. De hecho, uno de ellos dijo haber tenido pesadillas esa noche. Dijo que había sido uno de los peores recuerdos de su infancia. No solamente el barco en sí, sino todo el show. Habían personajes horribles. Por ejemplo, había uno que se llamaba el Capitán Arrancapiel, que tenía un garfio en su mano derecha y que siempre amenazaba a los otros personajes con cortarles la piel y hacer rodajas con el gancho y empezar a desenroscarles la carne lentamente. Si ustedes saben algo de los shows viejos, de los shows de los años 70 e incluso los 80, la censura era mucho más cómoda que ahora. No era más estricta, era mucho más suelta. Fue en los 90 que se puso muy estricta para proteger la mentalidad de los niños. Pero en aquel entonces se podían hacer ese tipo de cosas en la televisión, y era verdad. Pero incluso Candle Cove era demasiado morboso. Recordaban que con solo 8 episodios, cada uno se iba poniendo más perturbador que el otro. Cada vez habían sonidos más extraños de fondo que no tenían nada que ver con la trama. De hecho, cada vez había menos trama. Los personajes a veces gritaban de la nada, o se comportaban de maneras erráticas, o incluso empezaban a morir. No exactamente en pantalla, pero lo implicaban. Fulanito de tal se murió, el Capitán Arrancacarne lo logró agarrar. El episodio final había sido simplemente un concierto de gritos. Pero lo perturbador comienza con que cada uno de los amigos de la infancia de este muchacho, que ya era un señor por supuesto, por lo menos en el momento que cuenta esta historia que les estoy narrando, dijo que todos sus compañeros habían visto el mismo show. Por lo menos todos los que estaban en el foro. Y que todos los había dejado pensando porque se habían olvidado por completo de Candle Cove. Aunque no era muy extraño porque, vuelvo y repito, son solo 8 episodios. Pero lo que fue su fuente de pesadilla durante muchos años por venir, en la adultez, fue el momento en que fue a visitar a su madre al geriátrico y se le ocurrió hablarle de Candle Cove. Ella le dijo: sí, yo me acuerdo que tú de niño me hablabas de ese show, era de piratas, ¿verdad? A mí siempre me impresionó muchísimo tu imaginación, le dijo la madre. Y este señor pregunta: ¿pero por qué? ¿Cómo que mi imaginación? Bueno, simple, porque tú te sentabas frente al televisor, ponías un canal altísimo en la mirilla, donde ya no existían, te sentabas frente al televisor a ver simplemente sonido blanco, o las hormigas de los televisores viejos cuando uno enfocaba un canal que no existía, y te quedabas ahí por media hora viendo el vacío. Y tú te imaginabas que era un show. Ustedes quieren jugar un juego peligroso. Les voy a decir uno, pero no quiero problemas.
No me hago responsable por nadie y quiero que estas palabras aquí y ahora sirvan como testimonio de esta afirmación. No me hago responsable por absolutamente nadie. Cada quien está bajo su propia cuenta. Se supone que hay muchos juegos prohibidos. La Ouija es uno, pero la Ouija es una porquería. Es muy difícil que pase algo extraño jugándola. El juego de la copa es otro. Es simplemente el hijo bastardo de la Ouija. Pero como dije antes, si ustedes se sienten valientes y si creen que tienen las agallas para jugar con cosas que no deben jugar, yo les puedo recomendar un juego muy bueno. Se llama No mires atrás. Las cosas que necesitas son muy simples, pero muy estrictas. Primero, una caja de fósforos. De esta caja de fósforos solo debes extraer 3. No más, es todo lo que vas a necesitar. Por supuesto necesitas la caja para encender estos fósforos, estos 3 fósforos. Necesitas una hoja de papel y un bolígrafo. Y finalmente, lo más importante, necesitas estar completamente solo en tu casa. No te puede ayudar un amigo, no te puede ayudar ningún familiar. Tienes que ser tú y solamente tú. Y tienes que disponer de un espacio. No puede ser un cuarto nada más, tiene que ser toda la casa. Lo vas a entender más adelante. Tienes que elegir un cuarto, preferiblemente que no tenga ventanas. Si en tu casa no hay ningún cuarto que no tenga ventanas, tienes que asegurarte de cerrarla muy bien y de taparla lo mejor que puedas. Lo que se quiere conseguir es que tengas oscuridad total, pero al punto en que ni siquiera puedas verte tu propia nariz. Una vez que hayas conseguido esto, hay un último requisito, que tienes que hacerlo después de la medianoche. No porque la hora juegue un papel fundamental, sino porque tiene que haber quietud absoluta. Enciende la luz del cuarto seleccionado para este experimento. Todo el resto de la casa debe estar a oscuras completamente. Debes apagar tu celular, debes apagar cualquier radio que tengas encendida, incluso la computadora, cualquier cosa que haga un mínimo zumbido. Todo debe estar completamente desconectado. Una vez que estés en este cuarto, el único iluminado, tienes que quedarte unos 10 minutos de pie en silencio. Esto es simplemente una preparación para que puedas absorber la mayor cantidad de concentración posible, para que tu mente se distienda y se relaje. Aunque te advierto que tu mente no va a estar relajada por mucho más tiempo después de lo que sucede más adelante. Pero por ahora quédate 10 minutos tranquilo, respirando hondo. Una vez que hayas hecho esto, agarra la hoja de papel y el bolígrafo y escribe varias invitaciones por cuantos cuartos haya en tu casa. Si en tu casa hay 3 o 4 cuartos, entonces tú rompes este papel en 3 o 4 partes. Sin contar la habitación en la que estás parado ahora mismo. En estos trozos de papel debes escribir: yo, espacio, tu nombre, los invito a una fiesta cordialmente. Me gustaría mucho que asistieran. Va a ser de tal hora, escribes la hora, a tal hora. Te aconsejo que solo pongas un límite de tiempo de pocos minutos. No cometas el grave error de escribir, mejor dicho, que la fiesta durara hasta las 6 de la mañana, porque créeme, te vas a arrepentir. Haz que dure 5 minutos, o si te sientes muy osado, 10 o 15 o como mucho 20 minutos, pero es difícil que lo soportes. Agarra estos trozos de papel, sal de la habitación iluminada, no enciendas ninguna otra luz,
debes estar a oscuras en tu casa. Y bajo la puerta de cada cuarto vas a tirar un papelito, que en este momento ya no es más un papelito, es una invitación. Una vez que hayas hecho esto, vuelve al cuarto. Quédate unos cuantos minutos en silencio. Grita, son todos bienvenidos a la fiesta, y apaga la luz. Cuando la luz esté apagada, coge la caja de fósforos, los 3 fósforos, y ponte en una esquina del cuarto, encarando a una pared. Va a estar todo completamente oscuro, así que trata de no golpearte. Después de unos 5 minutos, ahí en silencio, en la oscuridad total, vas a encender un fósforo. Si el fósforo no se enciende, después del primer intento, bótalo y coge el siguiente. Si los siguientes fósforos, que te deben quedar 2, no se encienden, es que no vino nadie a tu fiesta. Puedes encender la luz con completa confianza y mala suerte. Pero si alguno de esos 3 fósforos se enciende, es que tienes invitados en la casa. Vas a sostener el fósforo entre tus dedos. Y por lo que más quieras, no mires atrás, porque dudo que puedas aguantar. Si de casualidad llegas a percibir algo en las esquinas del cuarto. Y te digo una cosa, va a ser de muy mala educación que tú termines la fiesta antes del límite de tiempo que tú mismo estableciste. Así que ahora vas a tener que aguantarte. Y vas a tener que sostener ese fósforo entre tus dedos hasta que lo puedas tolerar, hasta que empiece a quemar, en cuyo caso lo vas a soltar. Cuando el fósforo caiga al suelo y se apague y quedes otra vez a oscuras, no sé qué tipo de persona seas, pero te vas a sentir muy mal, porque no hay de otra. Simplemente vas a saber que hay alguien más en ese cuarto contigo. Lo vas a sentir en cada músculo, lo vas a sentir en la carne, y van a estar muy cerca de ti. Aún si estás a oscuras completamente, no te aconsejo que voltees, porque puede que por ahí logres ver algo. Quédate en silencio frente a la pared el mayor tiempo que puedas, o por lo menos hasta que tú sepas muy bien que el plazo que tú pusiste para la fiesta se haya acabado. Si haces todo bien, si respetas las instrucciones, tus invitados no tienen por qué ser hostiles. De hecho, algunas de las poquísimas personas que han hecho esto reportan que escucharon una voz muy tenue y muy suave tras ellos que les dijeron gracias. Y finalmente ellos mismos lograron sentir que los invitados se marcharon. Cuando esto ocurra, o cuando tú finalmente sepas que la fiesta acabó, date vuelta con confianza y enciende las luces. Va a ver. Habrá sido una experiencia aterradora. Y te cuento una cosa. Todas esas personas que no pudieron aguantar y que tuvieron que voltear y encender las luces, no quisieron hablar nunca más de lo que sucedió.
pero el terror que sufrieron fue tan grande, no porque los hayan atacado principalmente, sino por lo que alcanzaron a ver, que los marcó de por vida.